Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. Congela Hacienda cuentas bancarias de organizadores de caravanas migrantes. Millares de niños migrantes solos en México. Una crisis humanitaria, señala el presidente de la República. Convoca López Obrador a un mitin de unidad nacional y de amistad con el pueblo estadounidense. Investigan Estados Unidos y Hacienda cuentas bancarias del ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora. Acusa Putin a Trump de desestabilizar la seguridad mundial. Estos son los detalles de la información. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda bloqueó cuentas bancarias de diversas personas físicas y morales presuntamente relacionadas con la organización ilegal de caravanas migrantes y tráfico de personas de octubre pasado a la fecha. Se trata de individuos y empresas vinculadas, asimismo, con el flujo de recursos económicos por medio de transmisores de dinero en territorio mexicano. Entre tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el gobierno federal ha detectado organizaciones que mediante redes sociales reclutan migrantes para entrar en caravanas por la frontera sur de nuestro país. Y también consideró muy curioso, por decirlo menos, así dijo, que una nueva caravana haya irrumpido en momentos en que se sostienen conversaciones con autoridades norteamericanas. El presidente López Obrador señaló que el flujo de migrantes por territorio mexicano hacia Estados Unidos constituye una crisis profunda humanitaria. Expresó que una cosa debe saberse es que entre los migrantes vienen niños, miles de niños solos, sin padres. Afirmó que el gobierno federal no permitirá el tránsito de migrantes por nuestro territorio de manera ilegal y que inhibirá tal tránsito sin violar las leyes, atendiendo las causas de la migración y con respeto a los derechos humanos. El presidente de la República convocó a los mexicanos a la unidad y además anunció un mitin para defender la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. Amy Arriaga tiene la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a todos los mexicanos a un acto de unidad que se desarrollará este sábado a las 17 horas en Tijuana. En conferencia de prensa matutina anunció un mitin para defender la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos, así lo denominó. López Obrador indicó que se actuará con prudencia y con firmeza en la defensa de la soberanía nacional, por lo que aclaró que no se busca polemizar ni confrontar, que se actuará sin amenazas y con mucha responsabilidad. Indicó que no es recomendable la confrontación, así lo está expresando el pueblo de México. Quieren que se mantenga una relación de amistad con el pueblo y el gobierno de Estados Unidos. Adelantó que en ese evento y en función de los resultados de las negociaciones sobre los aranceles con autoridades estadounidenses, fijará postura de su gobierno. Esta postura tomará en cuenta que deseamos tener una buena vecindad con Estados Unidos, pero al mismo tiempo defendiendo la dignidad de México. El presidente se mostró optimista y externó su confianza para que no se apliquen estas medidas unilaterales a partir de lunes, ya que dijo, se han portado muy bien las autoridades de Estados Unidos, Trump, porque no se ha cerrado al diálogo. Evitó precisar sobre las repercusiones que el evento podría tener en Estados Unidos, sin embargo subrayó que ya se tiene una propuesta sobre política migratoria que ya se presentó a Estados Unidos y reveló que su gobierno está analizando todas las opciones para responder el gravamen a productos mexicanos. El titular del Ejecutivo agregó que es probable que asistan al evento los gobernadores del PAN y del PRI, puesto que ha tenido buenas reuniones con ellos. Al acto serán invitados los gobernadores, legisladores federales y locales, ministros de la Corte, dirigentes obreros, campesinos y de organizaciones sociales, líderes religiosos y dirigentes empresariales, entre otros más. Asimismo, dejó en claro que las detenciones de migrantes ocurridas el martes en Chiapas no fueron un acto de consigna, ni perjudicamos a nadie por quedar bien con un gobierno extranjero, aseguró. Para Crónica TV, Amy Arriaga. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y a la Fiscalía General de la República información sobre las indagatorias que realizan autoridades de Estados Unidos a las finanzas del ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora. Esto luego de que el presidente de la República confirmó que autoridades estadounidenses
proporcionaron a Hacienda datos sobre investigaciones que realizan con relación a depósitos en cuentas bancarias del también extitular del CISEN y de la PGR. Por lo visto, hasta su aliado Putin ya aborrece a Trump. Lo acusó de desestabilizar la seguridad mundial con su retiro de tratados de desarme. El presidente ruso Vladimir Putin llamó hoy locos a los países que han reconocido al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Sucedió en un encuentro con los máximos responsables de agencias de noticias internacionales, entre ellos el presidente de la agencia EFE, Fernando Garea. Putin ridiculizó la manera en que Guaidó, reconocido como presidente interino por más de medio centenar de países, intenta llegar al poder. Aseguró también que Moscú no está creando bases militares ni enviando tropas a Venezuela, pero explicó que Rusia debe honrar sus obligaciones contractuales, dijo, con el país andino, en cuanto al mantenimiento de los equipos suministrados anteriormente. El mandatario no ahorró advertencias a Estados Unidos, a cuyo gobierno acusó de haber desestabilizado toda la estructura del sistema de seguridad global al salirse o suspender tratados de control de armas importantes. Putin ha advertido del riesgo de la proliferación de armas nucleares. Ahora tenemos en el orden del día la prórroga del tratado START 3, pero podemos no prolongarlo. Nuestros sistemas modernos son capaces de garantizar la seguridad de Rusia durante un futuro bastante largo. Asimismo, Putin respondió a preguntas sobre el supuesto apoyo ruso a partidos y movimientos nacionalistas en Europa Occidental. Dijo que su país no quiere que se desmorone ningún Estado europeo y aseguró que en general es un mito que Rusia quiera que Europa sea débil. Pidió igualmente reglas comunes para evitar la injerencia en asuntos internos de los países, al tiempo que negó que Moscú se entrometa en la vida política interna de Estados Unidos. Saludamos a Stephanie Castañeda, que como siempre nos tiene más información. Adelante, Stephanie. Muchas gracias, Aurelio. En el sector salud, el presente gobierno federal recibió 306 obras inconclusas. La cifra fue dada a conocer por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y los directores del Seguro y el ISSSTE, Zoe Robledo y Luis Antonio Ramírez. Robledo señaló que el IMSS cuenta con 1,794 centros de salud y hospitales, de los cuales 9 no están en operación debido a daños por los sismos del 2017. Además, recibió 57 obras adjudicadas entre 2015 y 2018, de las cuales 48 están sin terminar. Y en el ISSSTE hay 20 obras inconclusas y se cayó la inversión física, mientras que es necesario sustituir instalaciones, porque 23 hospitales con más de 50 años rebasan su vida útil, 12 obras están en proceso, 4 en litigio y 4 suspendidas. El gobierno de la Ciudad de México medirá la polución con 12 nuevos laboratorios y 5 unidades móviles. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el gobierno de México presentó la nueva sede de sus laboratorios para la medición de la contaminación del aire. La directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, María Amparo Martínez Arroyo, festejó la remodelación de estos laboratorios. Tenemos ya otra vez los laboratorios en pie, trabajando y pues puestos al servicio del país. Son un total de 12 laboratorios únicos en el país y 5 unidades móviles, los que componen los llamados laboratorios de referencia e investigación del INEC, que miden distintos contaminantes atmosféricos a fin de mejorar la toma de decisiones ante la crisis climática que se vive a nivel global. Hemos iniciado el carbono negro, que como ustedes saben es uno de los contaminantes que en los países en desarrollo pues más tienen que ver con los problemas de salud y que paralelamente o al mismo tiempo están influyendo en el calentamiento global. El recién nombrado ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, celebró tener esta tecnología de punta y con estándares internacionales. Vamos a poder, con lo que ustedes me han platicado, detectar muchísimos elementos claves para justamente emitir nuevas leyes, por ejemplo, quizás nuevas normas, ¿no es cierto? Y poder detectar tantas cuestiones nocivas que afectan no solamente al ambiente, sino a la salud. El INEC espera que con esta tecnología puedan desarrollarse protocolos, normas y procedimientos armonizados en materia de análisis y calibración de equipos de medición de contaminantes atmosféricos y residuos peligrosos.
Asimismo, espera soportar técnica y meteorológicamente los sistemas de monitoreo de calidad del aire. En particular, en la Ciudad de México, la calidad del aire es un tema de rabiosa actualidad por la gran cantidad de partículas tóxicas que se concentran en el ambiente. La calificadora de riesgo Fitch Ratings bajó la nota de deuda de largo plazo en moneda local y extranjera de Pemex. La redujo desde 3B negativo a 2B positivo. Esto quiere decir que la calificación de la petrolera pasó desde un grado de inversión con una calidad crediticia satisfactoria a un grado de especulación con una calidad crediticia cuestionable y un futuro incierto. La agencia señaló que la perspectiva negativa sobre Pemex refleja el potencial de deterioro del perfil de crédito de la petrolera. Señaló que a pesar de que Pemex ha instrumentado algunos recortes de gastos y recibido recortes de impuestos del gobierno, continúa con una inversión insuficiente en sus negocios secundarios. La inversión fija bruta y el consumo privado cayeron en marzo pasado con respecto al mes anterior. A enero, informó el INEGI, señaló que la inversión presentó una reducción de 3%, los gastos en construcción descendieron 4% y los de maquinaria y equipo en 0.9%. En su comparación anual, es decir, marzo de 2018 contra marzo de 2019, la inversión fija bruta se redujo 5.9% en términos reales, y en cuanto al indicador mensual del consumo privado en el mercado interior, disminuyó 1.5% durante marzo pasado en comparación con enero, y los bienes importados cayeron 4.3%. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Aurelio. Gracias, Stephanie. Este es el comentario de Juan Manuel Azay. Amigos de Crónica Televisión, ¿y ustedes qué tienen que hacer el sábado? Se los pregunto porque al presidente López Obrador se le ocurrió hacer otra caravana rumbo a Tijuana, solo que esta no será de migrantes centroamericanos, como las otras, sino de políticos afines a la Cuarta Transformación. Para llenar la plaza de la ciudad fronteriza están los morenistas locales que el domingo pasado acaban de ganar la elección y sacaron al PAN de todos los puestos importantes. De modo que ante la muy compleja coyuntura de la relación bilateral México-Estados Unidos, al mandatario mexicano se le ocurrió la gran idea de hacer un mitin. Todavía no capto de qué manera varios discursos floridos que intenten combinar el nacionalismo con nuestra bonita y sagrada amistad con los Estados Unidos puedan ablandar al presidente Trump en las negociaciones. Pero esas son las cosas que domina López Obrador. La grilla es su fuerte. Todavía no capto tampoco por qué, en lugar de ir a Tijuana con un público a modo, mejor López Obrador no se va a Osaka, a Japón, y en la cumbre del G20 habla cara a cara con los líderes del mundo y les expone el problema de la migración y las amenazas de Trump. Dicen que no va porque no sabe inglés, pero lo cierto es que ya hay en el mercado muchos aparatitos y además hay personas que dominan varios idiomas que ayudan con las traducciones. La caravana a Tijuana tiene un propósito diferente a la solución de los problemas con Trump. AMLO busca recuperar el liderazgo político local que se le ha desgastado mucho en las últimas semanas. Por eso está congregando a los titulares de los otros poderes, de la Unión y a los gobernadores y a todos los morenistas que quepan en los vuelos de México a Tijuana. Es un acto de campaña local para consumo interno, buscando aparecer en la primera plana de los periódicos del domingo. Nada más. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto el próximo jueves en este espacio. Y este es el humor en el cartón de Falcón. Defensa en bola de la soberanía nacional. Veamos la foto del día. Después de 6 años en prisión y un proceso penal, el exgobernador Andrés Granier regresó a Tabasco. Fue recibido con júbilo por decenas de simpatizantes. De nuevo sube la temperatura en el sector educativo de Chile. Al regreso del corte le hablaremos de estos nuevos movimientos. Mientras otros solo llegan a la conferencia de prensa, en Crónica nos metemos en las entrañas de la ciudad. Las entrañas de la noticia. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Cuando otros solo describen la política superficial del país, en Crónica profundizamos en lo sustancial, la ciencia
y la cultura. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Tal como le adelantábamos, en demanda de mejoras en el sector educativo, maestros chilenos entraron en huelga. Miles de personas salieron a las calles de Santiago y otras ciudades de Chile en el marco de una huelga indefinida de profesores de enseñanza básica y media que demandan mejoras en la educación pública y acusan al gobierno de indiferencia frente a lo que consideran una crisis del sector. En Santiago, unos 50.000 manifestantes se desplazaron por la Alameda Bernardo O'Higgins, la principal avenida de la capital chilena, en una marcha que comenzó pacífica y terminó con disturbios entre manifestantes y la policía. La manifestación de docentes fue respaldada por estudiantes universitarios y secundarios que en las primeras horas del día ya habían protagonizado actos que derivaron en incidentes en sectores de Santiago aledaños a facultades universitarias. Los docentes, convocados por el Colegio de Profesores, convocaron la huelga a causa de la nula respuesta del gobierno a sus demandas, que incluyen mejoras de la infraestructura educacional, el agobio laboral de los maestros y el pago de la deuda histórica, sin exigencias de aumentos salariales. Abogados de Hong Kong protestaron contra el proyecto de ley que permitiría a China extraditar fugitivos. Cientos de abogados marcharon este jueves en silencio y vestidos de luto por las calles de Hong Kong para protestar contra el proyecto de ley de extradición. Esta nueva ley, que está siendo tramitada, permitiría a China extraditar fugitivos desde la excolonia británica. El Colegio de Abogados de Hong Kong, que presentó un informe al Consejo Legislativo antes de dar inicio a la marcha, asegura que el gobierno local no debe acelerar este controvertido proyecto legislativo e insta a las autoridades a llevar a cabo amplias consultas antes de sacarlo adelante. La nueva ley, propuesta en febrero y cuya votación final podría efectuarse antes del fin de julio, permitirá al jefe del Ejecutivo y a los tribunales de Hong Kong tramitar las solicitudes de extradición de jurisdicciones sin acuerdos previos, en particular China y Taiwán, sin supervisión legislativa. El plan también se ha topado con la oposición de periodistas, políticos extranjeros y empresas, que han expresado su preocupación por el riesgo de que residentes en Hong Kong, que pertenece a China pero cuenta con autonomía en campos como las leyes o la moneda, acusados de delitos sean trasladados a la parte continental de China. La normativa también ha sido calificada como contraria al principio de un país, dos sistemas, que ha sostenido el sistema judicial de Hong Kong desde que los británicos entregaron su jurisdicción a China en 1997. El cardenal australiano George Pell apeló a su condena por pederastia, por lo que queda en suspenso. Vista para sentencia la apelación solicitada por el cardenal australiano George Pell a la condena de 6 años de cárcel impuesta en marzo por abusar sexualmente de 2 menores hace más de 20 años. Anne Ferguson, presidenta del Tribunal Supremo de Victoria, dijo al finalizar el proceso de 2 días ante 3 jueces que el tribunal se reserva su decisión y no dio una fecha exacta para la sentencia. La defensa de Pell presentó 3 argumentos contra la condena impuesta el pasado mes de marzo, después de que un jurado lo declarara culpable de 5 cargos de pederastia, incluido uno de penetración oral, por los abusos cometidos a 2 menores en la Catedral de St. Patrick's en Melbourne entre 1996 y 1997. La decisión, que se basaba principalmente en el testimonio de la víctima que sigue con vida, fue alcanzada por unanimidad en un segundo juicio, después de que un jurado anterior no llegara a un acuerdo sobre el proceso que implica a otra víctima que nunca denunció los hechos y murió de una sobredosis de drogas en 2014. El alegato principal de la defensa consistía en que el jurado no pudo emitir el veredicto de culpabilidad contra Pell más allá de toda duda razonable y que las pruebas presentadas durante el juicio demuestran que el cardenal no pudo haber cometido las agresiones. Para que Pell tenga éxito en su apelación, necesita convencer a 2 de los 3 jueces. Es posible que el fallo se demore varias semanas o incluso meses y puede resultar en una ratificación de la condena, la liberación del prelado o un nuevo juicio. Costa Rica usa grillos como supernutriente para combatir la escasez de alimentos. El planeta aumenta su población y amenaza con quedarse sin alimentos para todos. Contra este riesgo, cada vez más personas comienzan a pensar que los insectos son la comida del futuro.
Es la especie más común en el mundo, consumen 2000 veces menos agua que la industria ganadera, ocupan 25 veces menos espacio, necesitan 12 veces menos alimentos y generan 100 veces menos gases de efecto invernadero. Una de las empresas que han visto un nicho de oportunidad es la startup CRIC de Costa Rica, que está trabajando con grillos introduciéndolos de manera fácil en el mercado como alimentos en forma de polvo que se puede utilizar después para cocinar, según explica la nutricionista Daniela Arias. Producimos polvo de grillo para poder ser utilizado como una materia prima. De hecho, lo acabamos de registrar en nuestro país como materia prima. Eso quiere decir que podemos exportarlo a cualquier parte del mundo porque ya tenemos ese registro. Se trata, según Arias, de una oportunidad de negocio porque para el año 2050 la población mundial pasará de los actuales 7.000 millones a 9.800 millones de habitantes, concentrada en Asia y África. Un ascenso que provocará muchos problemas de malnutrición que los insectos pueden ayudar a paliar. Llegamos al final. Síganos por nuestras redes sociales y en nuestra página www.cronica.com.mx. Gracias, hasta mañana a las 21:30. Soy Aurelio Ramos, muy buenas noches.